Buenos días, apretón de mano para todos. Un abrazo, siéntense. Una de las cosas que he observado a través de mi vida, que ya es un poquito larga, acerca de la muerte, es que la muerte llega con poco aviso o sin aviso. Casi siempre ha sido una sorpresa, que se murió un amigo, que se murió un familiar. Sorpresa. Uno está en su agenda, en sus cosas, y llega la noticia que uno no quiere escuchar. Y a nivel familiar, la muerte causa un desorden, porque todos están ocupados en sus cosas, se muere alguien y hay que dejar de hacer lo que estaban haciendo. Por importante que sea, ahí todo se desordena y surge una lista de cosas para hacer, que hay que llamar que levanten el cadáver, que cuál cementerio, que cuál funeraria, cuál ataúd, que si lo sepultan, que si lo creman. ¿Qué más? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo va a pagar? Eso es inevitable, ¿no? Es tremendo. Lo ideal sería que uno nada más pudiera llorar, que se murió alguien y a llorar. Eso sería ideal. Pero con tantas cosas, es una lista larguísima, pasa de más de 16 decisiones y cosas para hacer. Y con eso, pues se forma una garganta y otro nudo en la mente y uno no sabe si llorar o ocuparse de esas cosas. Difícil. Sin embargo, no queremos hablar de la muerte. Porque eso se puede prevenir, mucho de eso se puede prevenir y se puede resolver antes. Pero cuando le tocas el tema, ay, no hablemos de eso. No. Pues un día vamos a morir. ¿Y por qué le hablo de esto? Sencillamente porque hoy entramos al capítulo 25 de Génesis. Y allí leemos que Abraham murió. Vamos a mirar el versículo 7 y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham. ¿Cuántos? 175, pero al fin se murió, ¿no? Y exhaló el espíritu. Interesante. Exhaló el espíritu. De Cristo dice que Él entregó el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac, el hijo de Rebeca, e Ismael, el hijo de Agar, la sierva de Rebeca, sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad del Eteo que le vendió a Abraham para sepultar a su esposa Sara. Bueno, en el momento de Abraham morir a la edad de 175 años, él sí tenía resueltas todas las cosas importantes de su vida. Él no esperó para la última semana o para el último día, resolvió todo. Y en eso él se convierte en un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir. Él resolvió las principales cosas de su vida. Y lo mismo debería pasar con nosotros. Porque algunos de nosotros cuando morimos, o los que yo he visto que se mueren, dejan una cantidad de nudos por desatar y una cantidad de problemas. Pero Abraham dejó todo en orden. ¿Y cuáles fueron las cosas que él ordenó y resolvió antes de morir? El primero fue el asunto del legado mesiánico. El asunto del legado mesiánico. Ustedes saben que Abraham fue llamado a la edad de 75 años para formar un pueblo. De ese pueblo era un canal biológico que comenzaba con él y terminaba con Cristo. Abraham, padre de la nación escogida, del pueblo escogido. Cristo, padre del pueblo redimido. Entonces, comenzaba ese canal que iba a terminar
o a través del cual iba a llegar el Cristo. De manera que Abraham fue primera generación y ahora vamos a la transición, a la segunda generación. Y Abraham tenía que resolver bien eso, que su hijo se casara bien y que permaneciera en Canaán. Porque cuando Dios lo llamó le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Usted saldría de viaje así? Salga de Houston y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Se iría? Pero dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y después de unos años, Dios le dijo, en Canaán estaba, esta es la tierra que daré a ti y a tu descendencia. Entonces esa transición o ese legado mesiánico consistía en asegurar que la descendencia de él vendría de la línea de Sem, el hijo de Noé, porque Abraham es descendiente de Sem. ¿Han oído hablar del antisemitismo? Es una guerra, es un conflicto que hay a través de los siglos, ¿no? Entonces, llamó a su criado, a su mayordomo, porque Abraham era tan rico y tenía tantas cosas que necesitaba un mayordomo para poder mantener todo en orden. Entonces lo llamó y eso nos trae al capítulo 24. Bueno, déjeme decirle una cosa. Antes de eso, de que se muriera, Abraham hizo algo que para algunos va a ser una sorpresa. Vamos a mirar qué pasó. Versículo 1 del 25. Abraham tomó otra mujer. Pero ya Sara se murió. Ok, tranquilos. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Algunas Biblias le llaman Ketura, que significa perfumada. La cual le dio a luz a Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Esos nombres los ponen ahí porque en el futuro esos pueblos que descienden de esas personas van a tener algo que ver con Israel. Por ejemplo, Madián es uno que tiene que ver con el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés salió de Egipto huyendo porque había matado a una persona y lo habían visto? Se fue a Madián y se casó con la hija de Jetro, sacerdote de Madián. ¿Ya? Los madianitas. Entonces, a ver, ¿qué más pasó? Ahí está una lista de nombres que si no la leemos no nos va a afectar para este mensaje, para nada. Lo importante es que el hombre se casó con otra mujer y tuvo 6 hijos con ella. Había tenido otro hijo con Agar, la esclava de Sara, entonces ya son 7. Más el hijo de la promesa, Isaac, son 8. O sea que a la hora de morir Abraham tenía 8 hijos. ¿Ya? Pero la línea mesiánica vendría a través de Isaac. ¿Ya? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando decidió resolver ese asunto de la línea mesiánica? Bueno, vamos ahora sí al capítulo 24, versículo 2. ¿Alguien por allá que le haga clic a la computadora? Ahí está. El asunto del legado mesiánico. En el versículo 1 del 24 dice, era Abraham ya viejo. En el 25 dice que murió de 175. Entonces en el 24:1 dice que era viejo. En el 2 dice, y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo. Ese criado tuvo que haber sido Eliezer. Pon tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, de la línea de Sem. Entonces el criado le dice, ya lo he repetido varias veces, y si esa muchacha no quiere venir, llevo a Isaac para allá. Dice, no. Porque el llamamiento de Abraham incluía una promesa de descendencia y una tierra, y ya Dios le había dicho que esa tierra era Canaán. Por lo tanto, Isaac debía permanecer en la tierra de Canaán.
En la mente de Abraham las cosas están funcionando así. Entonces se asegura que se quede en Canaán y que se case con un miembro de su clan, de su familia. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando estaba tomando esta decisión del asunto de la línea mesiánica? Vamos a mirar, vamos a hacer las cuentas. Ahí les tengo una tablita de la cronología de Abraham. Abraham fue llamado a la edad de 75 años, vivía en Ur de los Caldeos. Y Dios le prometió descendencia. Ese primer hijo vino cuando tenía 100 años. Ese es Isaac. Y Sara murió cuando Abraham tenía 137 años. ¿Cómo sabemos eso? Porque Abraham le llevaba 10 años a Sara. Y ahí dice claramente que Sara murió de 127. O sea que quedó viudo cuando tenía 137. Si usted quiere envidiar y va a vivir como Abraham, quiere enviudar y va a vivir como Abraham, se va a demorar, ¿no? 137. Y murió a la edad de 175 años. Entonces, ¿cuántos años tendría Abraham cuando estaba pensando en el matrimonio de su hijo Isaac? Poquito más de 137. 138, 139. 140 máximo, más o menos. Entonces está resolviendo el asunto de su legado mesiánico. ¿Sabe que usted también tiene un legado mesiánico? ¿No había pensado en eso? Consiste en ocuparse de que sus hijos resuelvan el asunto que tiene que ver con el Mesías, el Cristo. Los padres deben velar porque sus hijos conozcan a Cristo. ¿Qué mal herencia le vamos a dejar? La mejor, esa. Pero hay una cosa, usted no los puede obligar a creer. Porque si usted los obliga a creer, en realidad no pasa nada. Nadie cree en Cristo obligado. Puedes obligarlo a venir a la iglesia, puedes obligarlo a que se bautice, puede torcerle el brazo para muchas cosas, hasta para que diezme si quiere. Pero creer en Cristo, eso es individual, personal, nace en su corazón. Entonces no lo puede obligar. Lo único que ahí usted tiene que distinguir entre lo que está dentro de su control y lo que está fuera de su control. ¿Qué está dentro de su control? Orar por el hijo o los hijos, enseñarles en la casa, darles ejemplo, traerlos a la iglesia mientras tienen cierta edad, reconociendo que van a ir creciendo y van a llegar a cierta edad donde van a alcanzar cierta independencia y ya no los puedes traer obligados. En el momento que su hijo o su hija compra carro, ya el domingo por la mañana él se levanta y se monta en su carro y se va para la iglesia si quiere. O se va para otra parte. No lo puedes obligar. Entonces distinga. Mientras se puede, está bajo su control. Pero cuando llega a cierta edad, ese control se va perdiendo. Pero entonces usted sí tiene la responsabilidad de dejarle un conocimiento acerca del Mesías, para que él pueda hacer una decisión inteligente acerca de eso. El otro asunto que Abraham resolvió antes de morir con suficiente tiempo fue el asunto de su primogenitura. El asunto de su primogenitura. Vamos a ver el versículo 5, 25:5, cortito. Y Abraham dio todo cuanto tenía ¿a quién? Isaac. Y tenía bastante herencia, bastantes bienes y posesiones y gente sobre la cual él, digamos, era como un rey. Abraham era como un rey. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenía mucha riqueza y mucha gente bajo su dominio. Una vez armó un ejército de sus sirvientes y eran 318. Y eso hacía años atrás. Y crecía y crecía. Lo único que Abraham no tenía era tierra. Pero era como un rey, un hombre muy próspero. ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura era un derecho del hijo mayor
de heredar la mayor cantidad de los bienes del padre o todo, y heredar la autoridad del padre, la jefatura de la familia. Y ese derecho era transferible. Por eso a veces el primogénito no fue el mayor, sino el menor. A veces ocurrió eso, que en vez de ser el mayor, vino a ser el menor. Por ejemplo, en el caso de Esaú y Jacob, el primogénito era Esaú, pero la primogenitura le fue entregada a Jacob, o que también se llama Israel. Entonces la primogenitura en las naciones antiguas determinaba quién era rey. O sea, el rey era el hijo mayor del rey que estuviera en ese momento gobernando. Entonces se formaban unos problemas, porque como era un derecho transferible, de pronto un hijo, y esos reyes tenían varias mujeres, de pronto uno de ellos creía que debía ser él, y entonces mataban al que estaba en la línea para heredar el trono con el fin de usurparlo. Y a veces el rey, cuando subía al trono, mandaba matar a todos sus hermanos para evitarse problemas. A Salomón le tocó hacer eso, porque tenía un hermanastro por ahí que le hizo la vida imposible y le perdonó la vida. Pero el hombre siguió luchando a ver cómo bajaba a Salomón del trono para subirse él. Y le tocó mandarlo a matar para evitarse problemas. Entonces, eso de la primogenitura causaba conflictos entre la gente. Y Abraham tenía ¿cuántos hijos? 8. Y el hijo mayor era Ismael. Entonces Ismael podía argumentar, no, yo soy el primogénito, ¿no? Y los hijos de Cetura también, a alguien se le podía antojar eso. Entonces Abraham, antes de morir, tenía que dejar bien claro quién era el primogénito. Y dejó claro que era Isaac. ¿Cómo lo dejó? Le dio todo cuanto tenía, todo. Y entonces eso define que él es el primogénito. Pero además de eso, el asunto quedó claro porque Isaac era el hijo de la promesa. Antes de que naciera Ismael, ya Dios le estaba hablando de un hijo prometido. Ismael no tenía la culpa, pero Ismael es el fruto de la idea que se le metió en la cabeza a Sara, de que como no estaban teniendo un hijo todavía, que tal vez de esa manera lo iban a tener. Y tuvieron a Ismael, pero Dios dijo, no, el hijo de la promesa va a venir por el poder de Dios. Pero Sara se imaginó que iba a venir de manera natural, y no fue así. Además fue Dios quien le puso el nombre a Isaac. Cuando siempre vimos que Sara le dio risa, ¿no? Isaac significa risa. Pero cuando Dios habló con Abraham y le dijo que dentro de tanto tiempo vendré y tu esposa Sara te dará a luz un hijo, Abraham se rió por la edad que tenían. Entonces Dios le dijo, ¿y le vas a poner por nombre? Isaac. Y además Dios llamaba a Isaac el hijo único de Abraham. Cuando le pidió que lo sacrificara, le dijo, sacrifícame, ve al monte Moria y sacrifícame a tu hijo, el único. Entonces, a Isaac estaba ya marcado, señalado por Dios. Pero, a ver si la gente lo entendía de esa manera. Y como tal vez de pronto no lo iban a entender, Abraham tenía que dejar ese asunto bien claro. Y le otorgó la primogenitura a Isaac por medio de la herencia. El otro asunto que Abraham dejó resuelto antes de morir fue el asunto de su herencia. Vamos al versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones o regalos y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Mire, aquí la Reina Valera redacta un poquito confuso, dice, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía. ¿Quién es él?
Abraham, Abraham, hacia el oriente, los envió hacia el oriente, a la tierra oriental. Ahí tenemos la palabra concubinas, aplicada a Abraham, pero a los hijos de sus concubinas. ¿Cuáles concubinas? Agar y Cetura. ¿Por qué las llama concubinas? Y aquí surge una controversia, ¿no? Hay gente que se pone a investigar todas estas cosas y dicen, bueno, Abraham tuvo las concubinas antes que se muriera Sara o después. Sabemos que Agar fue antes, pero Cetura fue antes o fue después. Después decimos nosotros, pero hay un argumento muy interesante. El argumento es que si a la edad de 137, 138, que dice el versículo anterior, era ya viejo, y después se consigue a Cetura, entonces la pregunta es esta: ¿a esa edad tendría Abraham virilidad para engendrar 6 hijos más? Y eso tuvo que haber sido antes de que muriera Sara. Conjeturas, pero eso ni le quita ni le pone. Recordemos que Abraham vivió hace 4000 años. La ética era diferente. Nosotros vivimos ahora bajo una ética cristiana. Y en el tiempo de Abraham vivían bajo una ética pagana. Abraham vivía en medio de un pueblo que era polígamo, ¿no? Entonces no le podemos exigir a él que se rija por el cristianismo cuando él vivió hace más de 4000 años. Entonces el punto aquí es que usted no vaya a decir, si Abraham, el padre de la fe, tuvo concubinas, yo que tengo tan poquita fe, ¿qué puedo hacer? No es por ahí el negocio, no es por ahí. Le voy a decir por qué no debe hacer eso. No lo debía hacer, en primer lugar, porque Abraham tenía con qué sostener concubinas. ¿Y usted? Antes la esposa la tiene que ayudar para poder sobrevivir y sacar adelante el hogar. Entonces, error si se pone a tener concubinas. Le dividen ese sueldito, se lo dividen en varias partes. Segundo, Abraham tuvo muchos problemas por eso. Por ejemplo, con Agar, eso fue una problemática tremenda y un infierno en la casa por tener otra. Entonces, si quieres vivir en el infierno, ya sabe la fórmula, ¿no? 2 mujeres, divide su mente, su sueldo, su corazón, su tiempo, su energía, todo. No se puede vivir de esa manera. Y la otra razón por la que no debía hacer eso es porque el ideal de Dios es un hombre y una mujer. Y creó Dios al hombre varón y hembra y los bendijo. ¿Ya? Y también en el segundo relato de la creación dice que formó al hombre del polvo de la tierra, fuera del paraíso, y dentro del paraíso entonces hizo a la mujer. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el ideal de Dios. Entonces nosotros nos juzgamos por el ideal o dejamos el ideal y nos guiamos por lo que hacen los paganos o hacían los paganos. ¿Cuál va a ser? Ya, tenemos que guiarnos por el ideal. Hoy en día hay una cuestión ética muy complicada y es que este es el ideal y la humanidad no alcanza el ideal, siempre pasamos por debajo. Entonces ahora están diciendo, bueno, ¿por qué no casarse entre hombres? Bajamos el ideal, ¿no? Y van bajando el ideal y lo van bajando, síganlo bajando, nunca lo vamos a alcanzar. Entonces entramos en una decadencia. Nosotros tenemos que mantener el ideal de Dios porque eso nos ayuda a vivir más, una vida más elevada, más noble, aunque no lo vamos a alcanzar. Pero si queremos entrar en decadencia, entonces ahí en el Congreso a veces aprueban leyes que permiten y hasta sostienen prácticas que no nos convienen de ninguna manera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que resolvió Abraham antes de morir?
el asunto de la línea mesiánica y la primogenitura y la herencia, el asunto de la herencia. Dice que le dio a sus hijos dones, pero muy buenos dones, porque los dones que les dio eran condicionales a que vivieran fuera de Canaán, lejos hacia el oriente. ¿Por qué? Porque no quería conflictos con Isaac. Entonces les dio unos dones tan sustanciosos que ellos aceptaron esos dones, aceptaron irse a vivir en otra parte con tal de recibir esos dones o esos regalos. Y tuvieron que ser muy buenos porque Abraham era muy rico. ¿A qué edad fue llamado Abraham? Sí, a los 75 años. ¿Y murió de cuántos años? Fue bendecido durante 100 años. Y 100 años de bendición de Dios. Y bien administrados, es mucho lo que recoge, ¿no? ¿Ya? Y algunos de ustedes llegaron aquí pobres, yo los conocí, y ahora pues uno sale, les ve el carro en que andan, ¿no? La casa que tienen. Por eso a veces digo yo que cuando éramos pobres, porque en 10, 20, 30 años aquí han prosperado, pero ahora fueron 100 años de bendición y de prosperidad. Yo creo que Abraham tenía la fórmula de la prosperidad, que era: trabaja todo lo que puedas, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, descansa todo lo que puedas, ofrenda todo lo que puedas y administra lo mejor que puedas. Tanto que se consiguió un administrador muy bueno para que le ayudara con eso. Entonces esa es la fórmula. Y si vive 100 años, pues es mucho lo que va a dejar. Pero resuelva eso antes de morirse, por favor. Porque si se muere sin dejar las cosas claras, va a dejar un problema muy, muy grande. Vamos al último punto, al cuarto punto que Abraham resolvió mucho antes de morirse. ¿Cuál fue? El asunto de su salvación. Él murió con eso muy claro. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9, a ver, ¿qué dice? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, como ya lo comentamos. Hay un principio en la Biblia que corre por toda la Biblia y hay veces que lo formula claramente. Ese principio es: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Vamos a ver cómo opera en la vida de Abraham. Por la fe salió, dejó su familia, dejó su tierra. Por la fe salió sin saber a dónde iría. Y luego en el 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, la vida de Abraham se resume en dos cosas: salió de su cultura, de su tierra, dejó todo eso, se fue y vivió en Canaán como extranjero. Salió y vivió 175 años, 100 años de vivir por fe. Abraham era un hombre que vivía por fe, y el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a mirar el siguiente versículo ahí en Hebreos 11. Y entonces, ¿por qué? Dice el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham salió porque Dios lo llamó, pero la verdadera razón no era que Abraham buscara tanto una tierra aquí, sino que él tenía en mente o esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba. Y si usted sigue leyendo hasta que llegue a Apocalipsis, Juan dice que vio descender la nueva Jerusalén. Eso es lo que Abraham esperaba. Entonces, es un hombre que resolvió su asunto espiritual antes de morir.
Y menciona también a Sara y a otros que también vivieron por fe. Y en el 16 dice que todos ellos anhelaban una mejor patria, una mejor ciudad. Esto es, ¿qué? Celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces Abraham, cuando murió, ya tenía la ciudadanía para entrar a esa ciudad. Cuando tú mueras y Dios te reciba y te pregunte, ¿y por qué te debo dejar entrar en mi ciudad celestial? ¿Cuál va a ser la respuesta? Ese es un asunto muy importante que hay que resolver antes de morir, absolutamente. La Biblia habla de nuestra muerte como entregar el Espíritu, así dice de Cristo. Cuando Cristo murió, entregó el Espíritu. Cuando Abraham murió, exhaló el Espíritu. Y también dice en Eclesiastés que el cuerpo vuelve al polvo y el Espíritu a Dios. Hay que ir a rendir cuentas. Pero, ¿qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? ¿Se ha puesto usted a pensar que usted es Espíritu? ¿Qué es eso? Siempre hablamos de la mente, de las emociones, de la voluntad, pero ¿qué es el Espíritu? Bueno, hay una cosa que nos diferencia de los animales. Somos muy parecidos a los animales. Comemos, peleamos, dormimos, descansamos. Todas esas funciones biológicas es como la de los animales. Pero los monos, por ejemplo, llevan milenios de años viviendo en los árboles. Y nosotros no. Cambiamos, nuestra vida va mejorando porque hay algo en el ser humano que lo diferencia de los animales. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, como Dios es espíritu, esa imagen y semejanza del hombre es espiritual. Espiritualmente nosotros somos la imagen de Dios. ¿Y cómo sabe que usted tiene un espíritu? ¿Por qué? Vea, ¿usted ve ese piano ahí? Si yo me pongo a pensar en el piano, cómo lo construyeron, qué forma tiene, dónde lo hicieron, entonces yo soy el sujeto pensante y el piano es el objeto sobre el cual yo estoy pensando. ¿Me entendió? Si quito el piano y pongo una persona, entonces yo soy el objeto pensante que estoy pensando, meditando, reflexionando en esa persona. Y ese es el sujeto, el objeto sobre el cual estoy reflexionando. Ahora, cuando usted se pone a pensar en sí mismo, analizarse usted mismo o usted misma, el objeto pensante, el objeto pensado es usted. Pero, ¿qué es lo que está pensando? ¿O cuál es el objeto pensante en ese caso? ¿Sabe qué es? El espíritu. Si no tuviera espíritu no podría hacer eso. El espíritu en cierta manera es inconsciente porque no puede pensar de sí mismo, porque si piensa de sí mismo sería otro. Los confundí. Pero se la repito brevemente. Cuando uno piensa en sí mismo, es el espíritu el que está analizando al ser. ¿Ya? Si no, no podríamos hacer eso. Por eso podemos pensar nuestros pensamientos. Y podemos pensar lo que pensamos de nuestros pensamientos. Los animales no pueden hacer eso. Entonces, cuando usted muere, el espíritu va a Dios. ¿Y cuál va a ser el destino de ese espíritu? Es algo que tenemos que resolver aquí, antes de morir. Porque el Señor Jesucristo dijo: ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Ya? Y se pierde. Una necedad.
Porque aquí en este mundo nos vamos a vivir no 175 años como Abraham. Eso cuando uno llega a los 90 ya ni puede. Entonces, muy pocos llegan a los 90 o a los 100. Así que, ¿cuánto le falta? Eso va a venir, seguro. Pero la eternidad, como dice un amigo mío, la vida es corta, la muerte es segura y hay una eternidad. 3 realidades. Pónganse de pies. Les voy a pedir que repitan después de mí. Vamos a hacer una oración. Y en esta oración están invitadas aquellas personas que todavía no han resuelto qué hacer con Cristo. Pero si ya conoce de Cristo, sabe quién es, qué hizo, que murió como una ofrenda por sus pecados, entonces le invitamos a que nos acompañe en esta oración y le pido a la congregación que repitan después de mí y quizás entre todo ese grupo haya alguien que haga esta oración con fe en su corazón y con convicción. Entonces, dígale: Señor Jesucristo. ¿Alguien por favor me acompaña como iglesia? Yo soy el pastor de esta iglesia o el pastor interino. Entonces, ayúdenme. Señor Jesucristo, he vivido muy ocupado con los asuntos terrenales. Poco he meditado en que voy a morir. ¿Y qué provecho habré logrado si gano tantas cosas materiales y al final me pierdo? Perdona mi necedad y todas mis maldades. En este momento reconozco que eres mi única esperanza, el único que podía pagar mi deuda y mis maldades y mis pecados y librarme de la muerte eterna. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asientos.